buen conocedor de lo que ocurre allí. Está diciendo el Fondo Monetario Internacional al respecto del acuerdo del grano, que la caída del acuerdo del grano supone un problema, un riesgo alimentario global, que pueda incluso generar cierta pobreza alimentaria. Y el propio Fondo Monetario Internacional dice, y además va a suponer una escalada en los precios nuevamente, que esto sí puede repercutir particularmente en Europa, entiendo yo, esas subidas de IPC, de nuevo subidas en la inflación, particularmente la inflación subyacente, seguramente veamos también crecer a raíz de esta caída del acuerdo del grano. El Fondo Monetario Internacional insistiendo en esa idea de cierta pobreza, de inseguridad alimentaria, lo ha llamado alerta alimentaria directamente el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que esa alerta sería si el problema llegara a África, y venimos viendo aquí, y traslado la pregunta, ¿qué le parece a usted todo esto? Porque venimos viendo desde hace días que en realidad solo el 3% de ese grano llega a África. Bueno, muchísimas cuestiones respecto al acuerdo. Efectivamente, este acuerdo, presentado inicialmente como una iniciativa tendiente a la provisión de grano a los países del sur global y en particular a los de África, bueno, finalmente, si ese representaba el objetivo, este acuerdo no realizó su cometido porque solamente una parte muy pequeña del grano exportado desembarcó finalmente en puertos africanos. La gran mayoría de ese grano desembarcó en puertos europeos y a partir de ahí fue comercializado o atesorado también en distintos lugares de Europa. Por otro lado, la gran mayoría del grano ucraniano no abandona Ucrania a través del mar como en el pasado, sino a través de básicamente del transporte terrestre, principalmente a través del transporte ferroviario, de los trenes. Y esto generó naturalmente en muchos países de Europa dificultades muy fuertes, especialmente en Rumania, en Polonia, en Lituania y en varios países más, en los cuales ante la llegada masiva de grano ucraniano, si bien en la mayoría de los casos no utilizable para el consumo humano directo, pero sí utilizable como alimento para los cerdos, por ejemplo, bueno, generó una baja de precios muy fuerte y protestas de granjeros en distintos lugares en contra de la medida establecida por la Unión Europea de desactivar los aranceles al grano proveniente de fuera de Europa. Ucrania representa un país externo a la Unión Europea. Así que, en primer lugar, eso del grano para África finalmente representó una falacia. Y en este momento Rusia ya presenta como contrapartida a este acuerdo la idea de que la propia Rusia realizará exportaciones de granos a África en respuesta a las demandas de los países africanos o en respuesta a las posibles hambrunas. Con lo cual, comenzamos entonces con una negociación respecto a los intereses de las partes, más allá de esta cuestión de África sí o África no, evidentemente África no, pero entonces, bueno, ¿para quién generaba beneficios y para quién no tanto este acuerdo? Bueno, por un lado generaba beneficios sin lugar a dudas para Turquía, el principal comprador de este grano ucraniano a muy bajo precio. Después generaba beneficios para algunos de los receptores en Europa de este grano, más allá de que si bien la llegada del grano a Europa determinó el fin de los aumentos, en ningún momento generó, por lo menos en los precios al consumidor, una baja de los precios. Yo realizo las compras en el supermercado todos los días y efectivamente la inflación de aquel 2020, de aquellos meses de 2022 con cifras de inflación altísimas, incluso mucho más altas de las indicadas por los organismos de estadísticas. Bueno, sí, efectivamente la inflación desaceleró, pero los precios no descendieron en ningún momento, con lo cual por ahí aparecen evidentemente ganancias extraordinarias de los intermediarios, sin lugar a dudas, algo bastante natural en cualquier contexto de cambio de los precios relativos y de cambio en los precios de la producción, más aún como producto de una guerra, de un elemento tan disruptivo para la economía como, como la guerra. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, para Ucrania naturalmente generaba ingresos más que necesarios en una situación económica tremendamente precaria, ingresos en
divisas, así que para Ucrania parecía también como beneficioso, pero evidentemente para Rusia no tanto. Y Bueno,